En pantallas, el pastor Norman Guano Tuña, precisamente de la iglesia Miles. Estamos, pues, la semana anterior se dio un feriado, fue con motivo de la Semana Mayor o Semana Santa, como dice la Iglesia Católica. Pero ustedes como iglesia cristiana, iglesia evangélica, bueno, ¿celebra también lo que es la Semana Mayor? ¿O qué hacen? Porque de alguna forma que el pueblo de judíos me parece que celebró la llegada del Hijo de Dios a su tierra. Bueno, si hablamos de celebración eh, de la llegada de Cristo Jesús a la tierra, como en el caso de los judíos, Ujú. fue una celebración, se podría decir, de dos maneras. Ya, La celebración de que nació el Hijo de Dios, los pastores celebraron, los ángeles celebraron, los sabios del oriente celebraron, pero por otro lado el sistema político persiguió ujú, a Jesucristo porque él es el rey de los judíos. Y como Herodes decía que él era el rey de los judíos, no quería que existiese rey para matarlo. Y por esa razón que Dios le envió un mensaje a José para que vaya a Egipto. ya, Y luego de eso, Cristo Jesús crece, le aclaman, le siguen sus seguidores con los discípulos y todo eso, pero también la religión de ese entonces, el judaísmo, que debería haber celebrado la venida del Mesías como tal para ellos, en ujú, vez de recibirle como tal, le persiguieron como tal y ya, terminaron crucificándolo. ujú, Las mismas personas que gritaron en la entrada de Jesús a Jerusalén, Hosana el hijo de David, Hosana el rey de los judíos, la multitud que le aclamaba cuando entró montado en un burrito ujú. a Jerusalén, esas mismas personas, después de 4 días, ellas gritaron crucificar. Así que hubo alegría por un lado y por otro lado también una alegría nefasta de matar al hijo de Dios, culpándole, como la historia conocen, de que le culparon que él era el hijo de Dios, porque él Ya, estaba blasfemando. Entonces los judíos como tal se alegraron de que el Mesías había nacido, pero como no cumplieron los caprichos del mesianismo en ese entonces, o del judaísmo más bien dicho, ujú. lo mataron. Y eso quedó en la historia. Y esa semana se le conoce ahora, desde esa época, como la Semana Santa, Ya, donde Jesucristo caminó en las calles de Jerusalén, entró a Jerusalén en un domingo de Ramos, como también se hace eso, se menciona, ujú. y luego la crucifixión de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Se dice Semana Santa porque empezó un domingo y terminó un domingo. Empezó un domingo de Ramos como tal, el ingreso a Jerusalén, y la resurrección un domingo de resurrección. Ah, pero eso se convirtió en una tradición, más no en una convicción. Ya, Se convirtió en eso en una religión, parte de una religión, más no parte del evangelio como tal. Porque el evangelio es divulgado, Jesucristo, el gestor del evangelio, envió para que se hiciera conocer por todo el mundo, a toda criatura, en todo lugar, la venida de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su pronto regreso. Ese es el evangelio. ahora, en lo que es el viernes, precisamente mucha gente o la gente dice que no se puede uno bañarse, no puede comer carne y otras cosas más. Pero esto sigue vigente en la iglesia católica, no así en las otras iglesias, parece. Bueno, de hecho, como dije hace un momento, al convertirlo en una tradición la Semana Santa, a esa tradición para hacerlo santa la semana, añadieron este tipo de aderezos como no bañarse, como no comer carne, como, bueno, una cantidad de cosas que hay Ya, que conocemos. Son aderezos allí para mejorar la Semana Santa. O sea, en otras mm, palabras, para que esa semana sea diferente a todas las semanas del año, ya, para que sea santa porque debe no bailar, no beber, no comer carne, no bañarse, no hablar malas palabras, no escupir para el cielo, no, bueno, una cantidad de cosas, para que sea santa la semana. ya. Entonces, la santificación de la así conocida Semana Santa es una santificación momentánea. Pero, ¿qué es lo Mm, que Dios demanda en la Escritura? Punto 1. Bueno, antes de aclarar esta parte de aquí,
también quiero hacer mención de que tales afirmaciones de no bañarse, de no comer carne, eso no está en la Escritura. Ah, ya. Ni tampoco está en la Escritura de que debemos celebrar la Semana Santa. Eso no es un mandamiento de parte de Dios. Mm, No está en la Escritura. ya. Nadie puede mostrar eso en la Escritura de que hay que celebrar la Semana Santa. Ujú. En la Biblia encontramos, por mandamiento divino, que hay que celebrar el bautismo previo a una fe confesada de un ser humano. Eso sí está. También está la instrucción de la Santa Cena, que es el Ya. recordatorio de la muerte de Cristo Jesús. Pero la Semana Santa no está. Por lo tanto, eso se convirtió en una tradición, que esa tradición, pues obviamente, la Iglesia Católica es la gestora de todas las tradiciones que existen, y la Iglesia Evangélica lo que hizo fue copiar de la Iglesia Católica, copiar como Iglesia Evangélica también para mantener la misma tradición. Por esa razón que, curiosamente, Semana Santa lo celebran los católicos y también los evangélicos, Mm, curiosamente. Lo que en la Biblia sí encontramos es de que la vida nuestra debe ser santa. ya. La santidad de la vida nuestra, no de una semana. Entonces, la religión dice, esa semana hay que cuidarse del pecado. El resto de las semanas, que son como 59 semanas que tiene el año, no Ya. recuerdo si estoy mal, me disculpan, el resto de las semanas no importa. Pero esa semana, Simplemente. hazte santo. ¿Sí? Y en la iglesia evangélica lamentablemente va por el mismo lugar, porque en Mm, esa semana todo mundo entra a una etapa de recogimiento espiritual, emocional, sentimental, familiar y de todo este tipo de prácticas como tal. Asumiendo de que es la Semana Mayor o la Semana Santa y que tenemos que guardarnos, pero eso no es bíblico, eso no, la Biblia no menciona, la Biblia nos manda a nosotros a ser santos, dice la palabra, como yo soy santo, dice el Dios Todopoderoso. ujú. La santificación del creyente, del cristiano, del evangélico como tal, que lee la Escritura, es una santificación de todos los días. Ya. Yo todos los días debo cuidarme de no ofender a mis hermanos. Todos los días debo cuidarme de no pecar en contra de mi prójimo. Todos los días debo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como me amo a mí. Todos los días, no es solamente de un X semana. Es una tradición. Lamentablemente ha corrompido las filas del cristianismo por falta de conocimiento. Ningún pastor o predicador puede afirmar que eso es bíblico. Eso no es bíblico. Recordar la muerte de Cristo, eso lo recordamos en cada Santa Cena. En cada Santa Cena, donde se parte el pan, donde se toma el vino, Ujú. es ahí donde recordamos, en la Santa Cena recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la sepultura y la resurrección. Cada vez que nosotros lo hacemos eso, y no necesariamente en Semana Santa. Para concluir, pastor, ¿se comió la canasta? La fanesca, bueno, no he tenido la oportunidad de hacerlo aún todavía, Ya. pero la fanesca podemos comer, pero no necesariamente en Semana Santa. ¿Por qué Mm, razón en los restaurantes no existen fanesca en otras fechas? ¿Por qué? Porque en otras fechas nadie consume. ¿Por qué razón solamente en Semana Santa? Porque supuestamente que aquí en Semana Santa se debe comer los 12 granos de los 12 apóstoles y yo en son de broma digo, hasta Judas se lo come. Porque recuerda que no eran 12 apóstoles, sino 11 apóstoles, ¿no? ah, ya. Entonces, como la fanesca es de 12 granos, son 12 apóstoles, y se comen esos 12 apóstoles como tal, Ujú. en la fanesca, pero solo en Semana Santa. ¿Por qué razón no comer en otra ocasión? Es como, por ejemplo, la colada morada se come Año Nuevo. solamente en Día de los Difuntos, Día de los Muertos. ¿Por qué razón no hacerlo en otra ocasión? A mí me preguntan, ¿le gusta la colada morada? Por supuesto que sí, yo soy serrano y a mí me encanta la colada morada. Ya. En mi casa comemos colada morada en otras fechas. Ah, Otras fechas que da igual, pero muchas personas dicen, pero no es lo mismo. La fanesca igual, en otra ocasión comemos fanescas, fanesca, porque es un plato tradicional, ¿no? Es un ujú. plato de nuestro país que comemos, grandes como tal. Así que comemos, por supuesto que sí. A mí me da una fanesca, yo como, pero si a mí me da una fanesca justo en Semana Santa, le voy a rechazar, porque yo estoy, ¿qué haciendo? Estoy apoyando a que esa mentira continúe siendo a nuestras generaciones. Mis hijos, por ejemplo, mis hijos y ellos de mañana, sus hijos, ellos les enseñan que eso no es. Vamos a comer colada morada, vamos a comer la fanesca cualquier otro día.
no necesariamente en Semana Santa. El pastor Norman Guano Tuña, precisamente a través de Contacto Regional en este día.